Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java. En este video vamos a ver lo que son las interfaces. Bien, no confundir este tema con interfaces gráficas de usuario. Bien, estas interfaces son para otro propósito. Ya en un momento lo vamos a ver. Y les estoy diciendo interfaces por no decirles interfaces, ¿cierto? Pero no les digo interfaces porque las vayas a confundir con interfaces gráficas. Entonces, a este tema lo vamos a tratar como interface. Bien, interfaces. Pero antes de ver lo que es una interface y para lo que nos sirve en Java, hace falta ver otro concepto que también es muy importante. ¿Y cuál es? Bueno, es la herencia múltiple. ¿Qué es la herencia múltiple en programación y todo objetos? Vamos a ver un concepto sencillo. Mira, nos dice que la herencia múltiple hace referencia a la característica de los lenguajes de programación orientados a objetos en la que una clase puede heredar atributos y métodos de más de una superclase. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos un ejemplo. Supongamos tenemos una clase persona, ¿cierto? Y esta clase persona puede tener dos clases hijas, músico y estudiante. Entonces, el músico es una persona y el estudiante es una persona. Como ves, cada una de estas clases tiene una sola clase padre. Ahí no hay herencia múltiple, es herencia o jerarquía de clases como ya lo habíamos visto. Pero si ahora nosotros creáramos una nueva clase y se llame músico estudiante, y esta clase músico estudiante herede de músico y a la vez herede de estudiante. Entonces aquí ya hay herencia múltiple. Vamos a leer el concepto nuevamente para entenderlo. Nos decía que la herencia múltiple hace referencia a la característica de los lenguajes de programación orientados a objetos en la que una clase puede heredar atributos y métodos de más de una superclase. Entonces, la herencia múltiple es cuando una clase tiene más de una clase padre. Es decir, como ves, aquí la clase músico estudiante hereda de músico y a la vez hereda de estudiante. Tiene más de una superclase. Eso es herencia múltiple. Se ve bastante bueno, ¿ves? Es bastante chévere, pero lastimosamente en Java no se puede hacer herencia múltiple directamente. Pero para eso nos van a servir las interfaces que vamos a ver en este video precisamente. Vamos a ver de qué nos sirve una interface en Java. Es para, primero, permite simular la herencia múltiple. Bien, la herencia múltiple está en algunos lenguajes de programación orientados a objetos como C++ o Python, por ejemplo, pero en Java no está. Bien, herencia múltiple en Java no se puede, pero se puede implementar con las interfaces. Y estas pues permiten simular la herencia múltiple, es bastante parecido. Bien, además la interfaz solamente puede ser pública o default, ya lo vamos a ver en un momento. Todos los métodos de una interface son abstractos. Ya habíamos visto lo que era un método abstracto, ¿verdad? Es decir, una interface, todos los métodos que tenga van a ser abstractos. Si tiene algún método que no es abstracto, entonces no puede ser una interface. Bien, todos sus métodos deben ser abstractos. Además, todos sus atributos deben ser final. También ya habíamos visto este método final que significaba que esto ya son constantes, es decir, todos los atributos son constantes en una interface. Entonces, para que esto nos quede mucho más claro de qué son las interfaces, ya sabes que nos puede ayudar a simular la herencia múltiple, vamos a ver un pequeño ejemplo. Supongamos nosotros vamos a tener lo mismo que habíamos visto hace un momento, la clase persona, que va a tener dos subclases. Entonces, en la clase persona ya no va a ser exactamente una clase, sino que va a ser una interface, ¿bien? Entonces, la interface persona tiene un método abstracto que va a ser hablar. Y esta interface va a tener dos interfaces hijas, que va a ser músico y estudiante. Bien, también van a ser interface y van a tener cada una de estas métodos abstractos, como es tocar música para el músico y estudiar para el estudiante. Y aquí en esta clase músico-estudiante, esta sí va a ser una clase, músico estudiante, va a heredar, bien, de la interface músico y además va a heredar de la interface estudiante. Ya lo vamos a ver en un momento en el código. Y como esta ya es una clase que no es abstracta, necesita implementar cada uno de los métodos que va heredando. Como ves, de esta manera nosotros podríamos decir que estamos haciendo herencia múltiple. Estamos haciendo que una clase tenga más de una superclase. Vámonos a verlo en el código para entenderlo de una forma mucho mejor. Muy bien, una vez aquí en Java vamos a crear un proyecto, bien, Java Application, y vamos a ponerle de nombre, a ver qué te parece, interfaces, bien. Interfaces, vamos a denominarlo interfaces. No vamos a decir que nos cree una clase main ni nada por el estilo, y vamos a crear el proyecto. Bien, aquí está nuestro proyecto interfaces, vamos a crear un paquete, bien, nuevo Java paquete, vamos a ponerle también de nombre interfaces. Muy bien, ahí está nuestro paquete. Y para crear, acá tengo la misma imagen que teníamos hace un momento en la diapositiva. Para crear o para inicializar este proyecto vamos a crear nuestra primera interface, bien, que es persona. Entonces, para crear una interface
hacemos clic derecho, nuevo, y así como habíamos puesto Java Class en todos los videos, ahora ya no pondrías Java Class, sino que pondrías Java Interface. Bien, cliqueamos aquí y le vamos a poner un nombre. Bueno, esta primera interface se va a llamar persona, ¿cierto? Entonces, persona. Muy bien, persona. Como ves, se nos ha generado la interface, es lo mismo que una clase, pero hey, acá ya no dice class, sino que dice interface. Bien, vamos a borrar todo lo demás para comenzar a codificar. Muy bien, vamos a hacerlo un poquito más grande. Y bien, esta interface persona tiene un método abstracto. Como sabes, toda interface tiene todos sus métodos abstractos y si es que tuviese algún atributo, ese atributo es final. Entonces, en este caso solamente vamos a hacer que tenga un método, que va a ser hablar y va a ser abstracto. Ok, vamos a ponerle acá public abstract void hablar. Ok, va a ser un método abstracto de la interface persona. Como ves, interface persona ya está. Ahora vamos a crear la interface músico. Vamos a poner acá nuevo Java interface. Vamos a ponerle de nombre músico y lo generamos. Bien, lo mismo, vamos a borrar todo esto. Y aquí en la interface músico vamos a decir que esta interface músico hereda de la interface persona. Bien, extends persona. Extends persona. Muy bien. Y ahora, este interface músico tiene un método abstracto que es tocar música. Vamos a ponerlo. Bien, public abstract void tocar música. Muy bien. Y como ves, no me sale ningún error. Porque cuando nosotros extendíamos una clase, bien, y esa clase tenía un método abstracto, nos salía error y nos decía que teníamos que implementar ese método abstracto, ¿verdad? Pero como este es una interface, todos sus métodos son abstractos, por lo tanto, esa interface se comporta como una clase abstracta. Entonces no podemos o no hay necesidad de implementar los métodos abstractos que heredemos, ¿bien? No hay ningún problema. Este también tiene otro método que es tocar música, que como es una interface también debe ser abstracto. Bien, ya tenemos acá lo que es músico, vamos a crear la otra interface que es estudiante. Bien, vamos a generar una nueva interface, estudiante. Muy bien. Y ahora vamos a limpiar todo esto y como sabes, estudiante también es una interface que hereda de la interface persona. Entonces, extends persona. Muy bien. Y este estudiante aparte tiene un método que es estudiar, que también es abstracto, claro. Vamos a poner por acá public abstract void estudiar. Muy bien, ahí está. Entonces ahí habríamos implementado todas las interfaces. Como ves, persona tiene sus dos interfaces hijas, músico y estudiante. Ahora, si vamos a crear la última clase, vamos a poner acá músico estudiante y esta sí va a ser una clase, ¿bien? No va a ser una interface, es una clase. Así que vamos a crear aquí nueva Java class y se va a llamar músico estudiante. Muy bien, músico estudiante. Como ves, aquí sí sale como public class músico estudiante. Aquí está. Muy bien, ahora esta clase músico estudiante va a tener dos clases padres, ¿verdad? Para esto nos sirven las interfaces, como para simular como si fuese una herencia múltiple, que una clase tenga más de una superclase. Entonces este músico estudiante va a heredar de la interface músico y a la vez va a tener otro padre, que es la interface estudiante. Para decirle a esta clase que hereda de tales interfaces, ya no se le pone extends como habíamos puesto antes, sino que cuando una clase hereda de una interface, se le pone esta palabrita, implements. ¿Ok? Ya no extends, sino implements. Y aquí vamos a decirle de qué interfaces hereda este músico estudiante. Bueno, la clase músico estudiante va a heredar de la interface músico y a la vez va a heredar de la interface estudiante. Por lo tanto, acá le vamos a decir hereda de músico y a la vez con una comita de estudiante. Bien, como ves, aquí ya nos está saliendo un error y nos está diciendo que esta clase músico estudiante necesita implementar algunos métodos abstractos que hay en las interfaces de las cuales hereda. Bien, aquí vamos a implementar los métodos. Vamos a poner acá public void. El primer método es del interface persona, que era hablar. Entonces public void hablar. Bien, vamos a ponerle acá. Vamos a decirle estoy hablando español. Muy bien. Ahora vamos a poner etiqueta de override indicándole que estamos sobreescribiendo el método hablar de la interface persona. Ahora del interface músico tenemos otro método abstracto que es tocar música. Vamos a poner acá public void tocar música. Muy bien, tocar música. Y voy a ponerle un mensajito diciéndole estoy tocando la guitarra, supongamos. Muy bien, vamos a
poner acá nuestra etiqueta de override indicándole que estamos sobreescribiendo el método abstracto tocar música. Ahora en estudiante tenemos el último método abstracto que es estudiar. Entonces acá public void estudiar. Muy bien, estudiar. Y vamos a ponerle estoy estudiando programación. Listo, y vamos a ponerle esta etiqueta de override indicándole que estamos sobreescribiendo el método. Bien, vamos a ponerlo por aquí. Override. Listo. Como ves, ahí ya se me ha quitado el error y esto funciona como una herencia múltiple. ¿Te has dado cuenta que es muy fácil de implementar? Simplemente aquí ya no ponemos el extends, que era normal cuando era herencia, sino que es ahora implements. Cuando vas a heredar de interfaces pone implements. Y aquí no pueden ir necesariamente dos superclases. Si tienes otra, pues le pones acá que hereda de otra clase, clase 3, supongamos. Esta clase músico estudiante podría heredar de las interfaces que tú quisieras. Entonces ahí se comporta como si fuese herencia múltiple, que una clase puede tener muchísimas superclases, las que tú quieras. Bien, ok, ahora vamos a crear una nueva clase aquí, Java Class, que esta se va a llamar principal. Ok, y en esta clase vamos a limpiar un poquito y aquí vamos a poner el método main. Bien, una vez aquí ya que he limpiado todo y he puesto el método main, vamos a poner lo siguiente, vamos a crear un objeto de la clase músico estudiante. Bien, músico estudiante, vamos a ponerle músico nuevo músico estudiante. Bien, músico estudiante. Listo. Y ahora esta clase músico estudiante, vamos a poner acá, este objeto músico punto, vamos a mandarlo a que haga los tres métodos que tenemos, que el primero era hablar, bien, músico punto, el segundo era estudiar, y vamos a poner acá músico punto, y el último era tocar música, ¿cierto? Ahora, si nosotros ejecutamos esto, vamos a ver qué es lo que nos sale. Como ves, acaba de ejecutar y me dice, estoy hablando español, estoy estudiando programación y estoy tocando la guitarra. Bien, en este video hemos visto lo que son las interfaces, que nos sirven como una manera de simular la herencia múltiple, ya que herencia múltiple directamente en Java pues no se puede, pero aquí tienes una forma en la cual puedes simularla y te saldría bastante parecido. Solo recuerda que una interface tiene todos sus métodos abstractos y todos los atributos son constantes, ¿bien? O de tipo final. Bien, y tú puedes crear todas las interfaces que quieras y a una clase puedes decirle que hereda de las interfaces que desees. Pero claro, manteniendo tu programa lo más entendible posible. Porque la herencia múltiple directamente en Java lo han quitado, ya que cuando hay demasiadas clases padre para una misma clase, el programa se puede volver bastante ambiguo y bastante confuso. Por eso es que no está directamente, sino que ya las interfaces se utilizan cuando te vuelves un poquito ya más experto en el tema y quieres unir dos clases que no tengan directamente una relación, pero que tengan métodos parecidos. Bien, para eso te sirven las interfaces. Ya sabes cómo ponerlo, ya sabes cómo utilizarlo, ya sabes cómo poner el implements y hacer que la clase herede de las interfaces que deseas. Hasta aquí este video entonces, espero me hayas entendido. Pero tú recuerda que si puedes imaginarlo, puedes programarlo. Hasta luego.